Saludos a todos, compañeros. Antes que nada, me disculpo por no poder estar de manera presencial en esta presentación. A continuación, les voy a mostrar un video donde trataré de explicar los avances y ajustes que ha tenido la investigación en la cual estoy trabajando. Para comenzar, voy a contextualizar cómo se dio este trabajo. Este trabajo surge de la observación en mi experiencia como docente en artes, en la cual he podido observar que los profesionales de arte que ingresan a la docencia experimentan un conflicto al momento de tratar de transmitir sus conocimientos artísticos de una manera educativa. Sin embargo, algunos de estos profesores logran sobrellevar un poco esta situación a través de la experiencia y los años involucrados en la docencia, haciendo procesos creativos. No obstante, estos procesos creativos se desconoce si están fundamentados en una metodología educativa pedagógica y tampoco se reconoce si están dirigidos a las metas que la educación integral busca por medio del arte. El título tentativo de esta investigación es El proceso creativo del artista docente como elemento para el desarrollo de la sensibilidad y creatividad en los alumnos de educación media superior, una propuesta innovadora desde la multidisciplinariedad. La Reforma Integral de Educación Básica, la RIEP, en el año 2006, convirtió a la educación artística en México en una asignatura obligatoria formativa dentro del plan de estudios. La implementación de esta ley abrió una oportunidad docente a los artistas profesionales para emplearse como profesores de asignatura de arte. Específicamente en la educación media superior, la materia correspondiente a esta área se divide en talleres artísticos como fotografía, pintura, música y teatro, por mencionar los más comunes. El objetivo de integrar a la educación artística dentro del currículo obligatorio es formar la sensibilidad y creatividad, que son factores fundamentales para el desarrollo cognitivo de las personas. Cito a Eisner 2009. La Secretaría de Educación Pública desde el 2002 comenzó a reconocer su relevancia en los planes de estudios de esta manera. Abro cita. Es importante para la formación de las personas que la escuela les brinde la oportunidad de ejercer plenamente sus capacidades de expresión mediante diversos recursos del arte, la creatividad y la cultura, y que desarrollen su sensibilidad y sentido estético. Cierro cita. Para poder desarrollar estas cualidades, es necesario que los docentes tengan habilidades y herramientas que los ayuden a crear estrategias para construir y fomentar los objetivos de la materia en los estudiantes. Investigadores de educación musical lo resaltan de la siguiente manera. Abro cita. Para implementar exitosamente las reformas educativas, el profesor debe de poseer conocimientos disciplinares sólidos, así como fundamentos teóricos pedagógicos que le permitan organizar y dirigir un proceso de enseñanza y aprendizaje integral. Cierro cita, Capistrán 2008. La preparación y formación del docente es una línea de investigación educativa que ha tomado gran interés en los últimos años. En el caso específico del docente de arte, existen algunos artículos académicos y científicos de estudios de caso donde evalúan su preparación, desempeño, conocimientos pedagógicos y razones comunes por las que ingresaron a trabajar en la docencia. Por ejemplo, Ortiz, Ibradexte, Mercado y Salit, Cabedo, Neychens y Forrest. Sin embargo, existe un hueco que investiga acerca del proceso creativo que lleva al artista a convertir sus conocimientos profesionales y la pasión por su profesión en estrategias basadas en el compartir para desarrollar sensibilidad y creatividad en los estudiantes. Ruth Mercado, en su libro Los saberes docentes como construcción social del 2018, explica cómo las vivencias de las personas son una herramienta creativa al momento de planear y crear actividades educativas. En el arte, las personas que deciden ingresar a esta profesión lo hacen con plena convicción y vocación, Salit 2015, ya que el ideario cultural sobre la apreciación al arte en general, particularmente a las profesiones artísticas, es poco valorado y castigado en cuanto a la remuneración económica, Palacios 2006. Es decir, el artista decide su profesión por vocación y utiliza sus experiencias de vida como procesos creativos educativos al ingresar a la docencia. No obstante,
¿Cómo podemos garantizar que estos procesos creativos tienen una implicación directa en el desarrollo creativo y sensible de los estudiantes? ¿Qué estrategias se aplican para fomentar la creatividad y sensibilidad en la escuela? Por lo que la propuesta a nuestra pregunta de investigación es: ¿qué importancia tiene el proceso creativo del artista docente en el desarrollo de la sensibilidad y creatividad del alumno de la educación media superior? Por lo que nuestro objetivo general es identificar las características del proceso creativo del artista docente que utiliza para desarrollar la sensibilidad y creatividad en los alumnos de educación media superior por medio de actividades multidisciplinarias. ¿Cuál es la justificación de este trabajo? Los referentes teóricos existentes nos hacen observar el hueco que existe dentro del vínculo entre los procesos creativos del artista docente y los conocimientos pedagógicos que éste necesita adquirir para poder desempeñar su función docente y desarrollar la sensibilidad y creatividad, que son los objetivos claves de la educación integral que marca la educación media superior en México. Otro punto que justifica esta investigación es la experiencia profesional y la cercanía con instituciones que permiten generar este proyecto, es decir, el que permite observar a los actores que se encuentran en una experiencia educativa y que tienen una profesión artística. Desde que se implementó la Ley de Obligatoriedad de la Educación Artística hace 13 años, poco se ha trabajado en lo que se ha obtenido y qué elementos son fundamentales para alcanzar las metas deseadas en la educación integral del nivel medio superior. Es decir, solamente se instaló la ley, se obligó a las escuelas a incluir el arte porque se considera necesario y es realmente necesario para el desarrollo humano, pero no se ha evaluado su pertinencia, los resultados y la preparación de los docentes. Hasta el año 2014 no existía una evaluación específica para los docentes de arte, por lo cual no podían acceder a ningún ascenso dentro de la Secretaría de Educación Pública, porque no podían ser evaluados ya que no existían instrumentos de evaluación para ellos. En las escuelas particulares son sometidos a otros tipos de evaluaciones en donde cuales tienen que cumplir categorías y requisitos propios de la institución y que están basados en su metodología y filosofía, pero no son específicamente a las cualidades o habilidades que requiere el docente para desarrollar la sensibilidad y la creatividad, y que sin embargo pueden estar presentes en sus procesos creativos de clase en el día a día. Otro punto es que la mayoría de las investigaciones acerca de la formación de profesores de arte hablan sobre sus deficiencias y no sobre su riqueza de su experiencia. Si bien esta no es determinante para poder garantizar un proceso pedagógico completo, sí puede ser un elemento que suma dentro de las competencias que el docente necesita para ejercer su labor educativa. La hipótesis de este trabajo supone que los resultados en el desarrollo de la sensibilidad y creatividad van vinculados al proceso creativo educativo que tiene el artista docente en sus clases, y si este es bien encaminado, es retador y funcional para el alumno, y es probable que la sensibilidad y la creatividad se desarrollen. Capítulo 2. Estado del arte. El presente trabajo se centra en el análisis de la inserción de la educación artística en México a partir de la reforma integral de la educación básica RIEP, cuando en el 2006 se convirtió en una asignatura obligatoria dentro del plan de estudios. Esta investigación profundiza en conceptos básicos y fundamentales que rodean al objeto de estudio, que es la educación artística, y que tiene como propósito enfatizar la importancia formativa del arte e identificar las cualidades y habilidades dentro del proceso pedagógico y del proceso creativo de los actores docentes, es decir, de los artistas docentes activos en esta área, mismos que son los elementos constructivos para una propuesta de vinculación multidisciplinaria en las áreas artísticas involucradas en la escuela. El tema de investigación seleccionada de manera teórica se ha trabajado desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, desde la aplicación e implementación, los estudios que abordan esta área son de reciente publicación.
Es por esas razones que se seleccionan trabajos desde 1990 hasta la fecha para poder elaborar un estado del arte que abarque antecedentes e intervenciones, ya que lo que se busca es puntualizar el surgimiento del arte dentro de la educación y los factores que se involucran de manera directa en la ejecución pedagógica de este. Dado que las investigaciones educativas son pocas, se consideran las que provienen de Europa, Estados Unidos y el caso particular de Argentina por la Escuela de Investigación Musical fundada en 1940 por la doctora Ana Lucía Frega, mismos que han aportado información y conceptos relevantes al ámbito científico. Las referencias utilizadas fueron Redalic, Cielo, EBSCO, bibliotecas universitarias como UAP, Ibero y UPAEP. Ese es el mapa conceptual que se utilizó para poder crear parte de lo que va a ser el marco teórico. En la parte de arriba tenemos dos globos, uno de mayor dimensión que engloba el proceso creativo, que el proceso creativo está implícito dentro de la educación artística, pero que depende directamente del actor que es el artista docente. Debajo del proceso creativo podemos observar 3 cuadrados de color azul. En el primero dice experiencia, en el segundo conocimientos pedagógicos y en el tercero estrategias didácticas. Estos 3 componentes dependen directamente del proceso creativo y a su vez están implícitas dentro del artista docente, por eso se encuentran dentro del mismo nivel. Del artista docente se desprenden 2 partes fundamentales, que es la del profesional del arte y el que ejerce la docencia. Es decir, para que un artista docente exista, es decir, el concepto artista docente, se necesita que tenga esos 2 tipos de condiciones, que sea un profesional del arte y que ejerza la docencia. Es por eso una de las razones por las que se escogió el nivel de la educación medio superior, porque es aquel que permite o que es aquel que acoge al mayor porcentaje de profesionales del arte dedicados a la docencia. Estos 5 elementos buscan desarrollar 2 partes fundamentales, que es la sensibilidad y la creatividad. ¿En quién? En el alumno. ¿De dónde? De la educación medio superior. Si esto lo podríamos englobar dentro de un ambiente, sería el ambiente del aula o el ambiente educativo. Respecto al proceso creativo, existe mucha literatura que la defiende y que la respalda desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Robin Dunn, que es un pintor y maestro, en su taller de pintura considera que la estrategia didáctica debe de considerar la aplicación de ejercicios en los que el arte pudiera ser integrado a las vivencias cotidianas de los estudiantes y esto llegará a modificar no solo el conocimiento del arte, sino su relación visual, intelectual de la realidad. Por otro lado, la pedagoga musical Akoshki dice que es indispensable una manera distinta de impartir la educación artística, considerando que debe iniciar al estudiante y a la persona en general en habilidades de contemplación y reflexión. Desde la neurobiología existen 2 corrientes. La primera afirma que el aprendizaje de las artes a temprana edad es fundamental para desarrollar capacidades. Específicamente, la música ayuda a la entonación y la identificación de sonidos, que se llaman ventanas de oportunidad. Y la segunda defiende que la plasticidad cerebral a lo largo de la vida es una posibilidad permanente para el ser humano para desarrollar aptitudes a través de la interacción de su medio. Por lo tanto, el aprendizaje artístico desarrolla aptitudes y capacidades que son transmitidas culturalmente. Estos 2 puntos de vista fortalecen al proceso creativo que es acompañado de la educación artística. Por otro lado, desde la psicología y la filosofía, Rudolf Einhorn reconoce la función cognitiva de los sentidos y de la percepción. En 1993 demostró el papel principal de la percepción como un proceso cognitivo. Menciona: entiende la visión no como un registro mecánico de estímulos físicos, sino ligada inseparablemente a los recursos mentales de la memoria y la formación de conceptos. La abstracción se apoya en el único universo mental del que disponemos, el mundo de los sentidos. En consecuencia, ver implica pensar. Eisner, en el prólogo de su libro Consideraciones sobre la educación artística, menciona que la visión misma es una función de la inteligencia,
que la percepción es un suceso cognitivo, que la interpretación y significado son un aspecto indivisible de la visión y que el proceso educativo puede frustrar o potenciar estas habilidades humanas. Nos recuerda que en la raíz del conocimiento hay un mundo sensible, algo que podemos experimentar, y que desde el principio se intenta dar forma pública a lo que se ha experimentado. La estructura que adopta esta forma la limita y la hace posible al medio al que tiene acceso y sabe usar. En cuanto a la formación del docente, la SEP propone 8 competencias básicas para cualquier docente de educación media superior, donde enfatiza la organización de su formación continua, que domina las estructuras y saberes para facilitar las competencias y experiencias, donde enfatiza su práctica, evalúa sus procesos, construye ambientes de aprendizaje, construye y administra el desarrollo de los contenidos, participa dentro de los proyectos enriquecedores y hace gestión educativa. Si bien estas competencias docentes engloban no solo a los de arte, sino a todos los que se encuentran dentro de la educación media superior, particularmente la materia de artísticas, requiere otro tipo de habilidades para poder desarrollar sensibilidad y creatividad en el alumno, que es el objetivo que busca la educación artística dentro de este nivel escolar. Pero ¿cuáles son esas competencias que ayudan o que promueven el proceso creativo en las estrategias educativas que utilice el artista docente? Existen varios estudios en los que han enfatizado y en los que han comprobado que los docentes no tienen conocimientos pedagógicos teóricos. Y hay, por otro lado, una corriente que defiende que la experiencia dentro de la educación enriquece a los procesos creativos de los docentes. Sin embargo, si tomamos como referencia a un docente recién egresado de la Facultad de Artes o de una escuela de artes de manera profesional y que ingrese directamente al ejercicio de la educación, servirían sus experiencias para poder sobrepasar el desafío educativo al que se va a enfrentar. Pimentel, Coutinho y Guimarães dicen que el desarrollo artístico requiere de construcción del conocimiento y depende de un proceso de enseñanza y aprendizaje pedagógicamente estructurado, lo cual implica que los profesores deben de ser competentes y que transmitan conocimientos disciplinares, que coordinen acciones en la clase con elementos subjetivos como las emociones, la sensibilidad y el sentido de identidad. Y ya. Bueno. Muchas gracias, compañeros, por escucharme. Hasta aquí mis adelantos de la investigación. Espero sus comentarios y que les vaya muy bien. Gracias.